Muy buenos días, amigos. Ya llega el verano, llega el buen tiempo. ¿Qué es lo que apetece? Platos fresquitos y nutritivos. Por ejemplo, gazpachito, mirad, bichisuas, salmorejo, quizá las sopas frías del verano reinas. Hoy vamos a jugar un poquito con ellas, vamos a darle un toque de originalidad a cada una de ellas y vamos a ver cómo se hacen ya, porque son muy fáciles ya. Y por cierto, para los que estéis al otro lado del charco, que ya veo el comentario, es que aquí estamos en invierno. En el canal tienes sopas, tienes cremas calentitas para reconfortar el estómago. Incluso creo que ha venido dulce miel. Dulce miel, quédate hasta el final del vídeo porque hoy vas a flipar. Siempre que me pongo a cocinar, viene dulce miel a ver lo que estamos haciendo. Es un curioso. Preparamos un gazpacho andaluz tradicional, pero va a ser muy especial. ¿Por qué? Pues porque le vamos a poner cerezas. Y va a ser un gazpacho de cerezas. Los ingredientes son muy sencillos. Mirad, tomate. Yo he escogido unos tomates bien maduros de pera. Un poquito de pimiento verde, un poquito de cebolleta, un poquito de ajo y, por supuesto, cerezas, que es muy importante, que estén bien maduras. Por supuesto, con los tomates bien lavados, les quitamos el rabito y los troceamos y los echamos en un bol. Voy a utilizar la tercera parte de un ajo, porque a mí me gusta bien suave, pero esto va a gustos. Me aseguro que el pimiento verde no tiene ni semillas ni aristas de estas blancas, ¿vale? Así evitamos que repita. Lo cortamos a trocitos y también lo ponemos ahí. Y la cebolla, pues la corto un poco más pequeña y también la ponemos. Las cerezas también las ponemos aquí, pero aquí me voy a poner unos guantes para que no me queden las manos moradas. Le quitamos el huesito y las cerezas también aquí. ¡Hala! Ya lo tengo todo. Y ahora lo vamos a sazonar como si se tratara de una ensalada, ¿vale? Le ponemos sal, le ponemos vinagre. Yo voy a utilizar vinagre de manzana, ¿vale? Esto va al gusto. Utiliza el vinagre que más te guste. Y le voy a poner, y esto sí que es importante, aceite de oliva virgen extra. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a dejar macerar esta mezcla en el frigorífico. Voy a mezclar bien primero, durante un par de horas mínimo, ¿vale? Hay quien lo deja toda la noche, pero con un par de horas yo creo que va a estar bien. El tomate va a soltar el agua y vamos a tener líquido suficiente para poder procesarlo. Necesitamos un robot potente y dentro de 2 horitas nos vemos. Bichisuas de espárragos blancos, como lo oyes. ¿Cuál es el ingrediente principal de una bichisuas? El blanco de puerro, y aquí lo tengo, blanco de puerro, un poquito de caldo de verduras o de pollo y, por supuesto, espárragos blancos. Lo más cómodo, cocidos. Vamos a verlo. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte que tus puerros están bien enjuagados y que no tienen tierra, así que le das unos cortes y enjuágalos muy bien, bajo el chorro del agua fría. Y ahora los vamos a cortar bien finos para que se cocinen antes. Vamos a poner ya en un cazo un buen trozo de mantequilla, así, y ponemos el blanco de puerro aquí a pochar a fuego lento. Le pongo unos granitos de sal para que poche más rápido y le pongo un chorrito de aceite para que no se nos queme la mantequilla. Recuerda, fuego muy suave y lo vamos a pochar hasta que se ponga blando, hasta que se ponga transparente. Me gusta ponerle una tapita que he fabricado con papel de hornear, así tocando a piel, que se llama, y a fuego suave así se pocha pues muy bien, unos 10 minutos. Transcurridos 10 minutos, mira cómo está esto, ¿eh? Es importante que el puerro no llegue a coger color, no llegue a dorar, ¿vale? Cuando empiece a ocurrir esto, ya vamos a agregar el caldo, ¿vale? Agregamos el caldito y lo llevamos a ebullición. Mientras tanto, vamos a abrir el bote de espárragos y le vamos a quitar el caldito, ¿vale? Esto no lo vamos a usar, ¿sabes por qué? Pues porque tiene ácido cítrico y no quiero nada de acidez en esta bichisua de espárragos, ¿vale? Mirad lo que voy a hacer. Voy a guardar las puntitas para ponerlas luego de decoración. Y las reservamos. Es la parte
más tierna del espárrago y más agradable, ¿vale? Y el resto lo voy a cortar así a grosso modo. Y lo vamos a agregar ya aquí al puerro. Bueno, esto acaba de empezar a hervir 2 minutitos y mira cómo lo tengo, ¿vale? No necesitamos que hierva nada más porque está todo cocinado, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es pasarlo por el Turmix. ¡Hala! Ya la tengo. Y ahora la voy a pasar pues por un colador bien fino. ¿Veis? Aquí ha quedado toda la fibra del espárrago. ¿Qué tenemos que hacer cada vez que pasamos algo por el Turmix? Volverlo a hervir. Y como ves, pues se nos ha quedado bastante más clarita. Voy a poner un poco de caldo frío aquí y le añado un poquito de harina de maíz o maicena que vamos a diluir para ligar un poquito más nuestra sopa fría de espárragos. ¿Lo ves? Así, una cucharadita de café. Así. Y cuando hierva, pues vamos a ver otra vez el espesor. Además le añadimos un poco de leche, pero leche desnatada. Cuidado, queremos que sea una crema bien blanquita y bien completa. Si te das cuenta, estamos utilizando leche desnatada y harina de maíz, porque también queremos que sea muy digestible cuando esté bien fresquita. Mi bichisuas empieza a hervir y es ahora cuando le tenemos que dar el punto que nosotros queremos. La sal está perfecta, le pongo un poquito de pimientita blanca. Mezclamos así, ¿lo veis? Y cuando enfríe aún va a coger un poquito más de cuerpo, ¿vale? Así que ahora lo único que tengo que hacer es dejarla enfriar a temperatura ambiente y luego en el frigorífico. Salmorejo de melocotón. Una sopa fría como el salmorejo, que los ingredientes principales son tomatitos bien maduros, un poco de ajo, un poco de pan y poco más. Le vamos a añadir una fruta que está de temporada, como son los melocotones. Y yo he escogido estos melocotones. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues ponemos todo a macerar, ¿vale? Cortamos los tomates y los vamos poniendo ya en un bol. Le voy a poner medio diente de ajo sin brote. Si te gusta menos ajo, pues le pones menos, evidentemente. Vamos a añadir también los melocotones bien lavaditos, ¿vale? Los cortamos así. Y solo me falta que añadir el pan, que en esta receta de salmorejo lleva menos pan. ¿Sabes por qué? Esto es una ventaja, ¿vale? Porque la pulpa del melocotón nos va a ligar muy bien el salmorejo. Sazonamos la mezcla, sal, un chorrito, y aquí voy a utilizar vinagre de Jerez, para mí es importante en el salmorejo, pero puedes usar el vinagre que a ti más te guste. Y por supuesto, aceite de oliva virgen extra. Le ponemos un poquito y removemos el conjunto, ya que después de procesar lo vamos a volver a probar y si hace falta rectificaremos pues, el punto de sal, incluso ponerle un poco de pimienta, ¿por qué no? Todo bien mezclado, lo llevamos al frío, lo dejamos macerar un par de horitas, que esto siempre le va a ir bien, que se asienten los sabores y luego lo procesamos y ya lo terminamos. Llega el momento de procesar nuestro gazpacho de cerezas. Mira, ¿ves lo que ha ocurrido? Ese es el agua de vegetación del tomate y de las cerezas. Lo vamos a poner en nuestro robot, ¿vale? Yo voy a utilizar este robot que es bien potente, pero puedes utilizar un vaso americano, incluso un Turmix de mano. Y lo procesamos hasta que quede bien fino, ¿vale? Bueno, llega el momento de probar. Este es el momento de probar. Mira qué cosa más maravillosa. Y no solo por el color, el sabor es sorprendente. ¡Ay, qué rico está! El mío está bien, así que lo voy a pasar por un colador chino. ¿Lo ves? Puedes elegir también si quieres pasarlo por un colador fino. Parece la textura ideal. Bueno, hay que apurar bien, ¿vale? Hay que apurar bien y aprovechar al máximo. Yo ya lo tengo. Mirad qué cosa más maravillosa
y refrescante. ¿Dónde lo voy a guardar? Pues lo voy a guardar en una botellita hasta el momento que lo vaya a consumir. Lo echamos aquí. Y al frigorífico. Está genial de un día para otro, pero vamos, en cuanto esto enfríe un poco, ya te lo puedes tomar. Luego te cuento cómo me gusta a mí servirlo, vamos, lo que se suele llamar la guarnición, pero en la nevera bien fresquito, siempre tengo una botella en casa. Bueno, y una cosa, esto que queda aquí, ni se te ocurra tirarlo, porque lo pones encima de una tostada, lo sazonas un poquito, con unos poquitos pepinillos, aceitunas, encima de una pizza, encima de la coca. ¿Has visto la coca de verduritas? Míratelo, con la masa de coca y esto por encima, vas a triunfar. Voy a procesar ya mi salmorejo de melocotón. Lo ponemos dentro del robot. Y le damos caña hasta que quede bien finito, ¿vale? ¡Hala! Esto ya está. ¡Ajá! Vamos a ver el resultado. ¡Wow! Mira, mira, mira qué cosa más cremosa. ¿Ves por lo que te decía? Que es mejor que lleve menos pan, ¿eh? Y la pulpa del melocotón no lo ha ligado, y así pues es más digestible. Y ahora probamos. ¡Wow! ¡Qué sabor a melocotón tiene! Súper aromático este. Y si tú lo has sazonado bien antes, cuando has hecho la maceración, como si fuera una ensalada, lo normal es que no te falte de nada. Pero por eso probamos, porque tú ahora le puedes añadir un poquito de vinagre, un poquito de aceite, un poquito de sal, lo que tú quieras. Bueno, si te gusta un poquito más claro, le puedes añadir un poquito de agua, ¿vale? Añades un poquito de agua y lo tienes más textura, pues como si dijéramos sopa, ¿no? Bueno, apurando bien la pulpa, a ver quién se le ocurre qué podemos hacer con esta pulpa. Dejádmelo en los comentarios, pensad cosas, dadnos ideas a todos. ¡Hala! Lo metemos en una botellita y a enfriar. Bueno, pues esto ya está listo. Lo voy a llevar al frío. Ya tenemos las 3 sopas frías en el frigorífico. Vamos a dejarlas un ratito que se enfríen bien, porque luego vamos a ver cómo las emplatamos, ¿vale? Vamos. Gazpacho de cereza, bien fresquito, agitamos bien. Y mira, mira, quiero que veas la textura. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Sabéis que le va muy bien? El quesito fresco. Así que le vamos a poner unos daditos de queso. Algunos trocitos de cereza, pues también le van a dar mucha apariencia. ¡Wow! No me digas que no apetece. Y una hojita de menta. Vamos a probarlo. Y la bichisua de espárragos. ¡Ay, qué cosa más rica! Está bien ligerita, recuerda, le hemos quitado la fibra al espárrago y esta se puede beber perfectamente, pero bueno, la puedes tomar en plato y aquí, como hemos guardado las puntitas de los espárragos, esta sí que es una sopa. Yo tengo aquí un poco de hinojo que refresca mucho. Y le van muy bien unos frutos secos, por ejemplo, mira, unos piñoncitos tostados. Esta es ideal para llevarla al trabajo, en un termo fresquito, ¿vale? Te pones tu bichisuas de espárragos blancos así, te la llevas al trabajo y menudo almuerzo nutritivo que vas a hacer. ¡Hala, al trabajo! Si yo trabajo aquí, pues entonces, a tu salud. Salmorejo de melocotón. Bueno, este sorprende, te lo digo, ¿eh? Mira. ¿Has visto qué cremoso está? Y bueno, tiene unos aromas a melocotón, es súper aromático, ¿vale? Mirad, ¿cuál es la guarnición del salmorejo oficial, ¿vale? Siempre lleva un poquito de jamón. Vamos a hacer un pañuelito así, ¿lo ves? Y ahora vamos a picar también un poquito de jamón y lo ponemos por alrededor.
tiritas. Y así algún trocito de melocotón, pues también le va a ir bien. Vale. Yo le voy a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra, unas gotitas. Tenemos el salmorejo de melocotón listo. ¿Quieres ser un poco más original, más fashion? Lo presentas en una copa y te quedas con tu cuñado. Dices, ¿qué es eso? Un cóctel, ¿qué es eso? Me has preparado un cóctel, cuñado, qué bueno. Vamos a hacer una brochetita con el jamón. Y ya lo tienes, fíjate. Super fashion. Riquísimo también, lo pruebo. Qué diferente, pero qué rica. ¡Ay, qué fresquita está! Menudo salmorejo de melocotón. No sé si me va a gustar más en copa, ¿eh? No sé si me va a gustar más en copa. Pues no sé yo, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo.